¿Qué es una bandera roja en una entrevista de trabajo que dice, alejar? Una vez respondí algunas preguntas en una entrevista, como gerente de la tienda de discos. ¿Y su tercera pregunta fue cuándo podemos programar una prueba de detector de mentiras? Por supuesto, no ser un idiota, y sabiendo que esto está en contra de la ley estatal, aproveché la oportunidad. Solo por la experiencia. Cuando terminó, pensaron que yo era el bombero. Entiendo lo que sientes. Me gustaría tener la oportunidad de experimentar eso. Estoy curioso acerca del funcionamiento. ¿Realmente deseo este trabajo? En absoluto. Esto también explica por qué me interesa ser convocado para el servicio de jurado, aunque solo me han llamado una vez en mis 25 años de elegibilidad. Se equivocan en su nombre, se equivocan en la entrevista, que ellos programados. No se presentan a tiempo para su nuevo tiempo de entrevista, preguntan durante la entrevista, ¿qué posición estás solicitando nuevamente? Hacen obvio que están distraídos haciendo algo más en la pantalla, y finalmente, toda la comunicación por correo electrónico no es profesional con errores de ortografía y jajaja. Me pasó a mí. Rechacé la segunda entrevista que me ofrecieron, y la respuesta que obtuve fue que el equipo estaba decepcionado en mi decisión. Jajaja. Es una situación bastante frustrante. Cuando te preparas para algo como una entrevista y todo sale mal, es difícil mantener la calma. Ignorar el desinterés de la otra parte no es fácil. Terminas cuestionando si realmente quieren contratarte. Al final, rechazar la oferta parece lo mejor. La reacción de la empresa dice mucho de ellos. Si quieren que te sientas mal por tu decisión, no era el lugar adecuado. Una vez entrevisté para asistente de oficina, donde la entrevista parecía centrar mi voluntad y capacidad para hacer llamadas de ventas salientes. Retiré mi interés y terminé la entrevista después de aclarar que estaban hablando sobre la apertura a la que había solicitado, lo que no dijo nada sobre las ventas en la lista. Suena a que hubo una mala comunicación. Siempre es bueno asegurarse de que el trabajo se alinea con lo que esperas. Es frustrante cuando te hacen preguntas que no tienen nada que ver con lo que solicitaste. Al final, tomaste una buena decisión al no seguir. No vale la pena entrar en algo que no te interesa. Una vez me presenté a una entrevista y parecían sorprendidos de haber estado allí, a pesar de ser mi tiempo programado para entrevistar. Luego les tomó una hora rastrear a la persona que se suponía que debía entrevistarme, y el secretario seguía disculpándose por lo malo que olía la oficina porque algo se arrastró en el techo y murió y aún no lo han eliminado. Así que sí, había algunas banderas rojas para ese lugar. Entonces, ¿fue la persona que iba a entrevistarte la que se metió en el techo y falleció? Eso es un indicio muy preocupante, es increíble. Si se toma en serio una oferta de trabajo, la oferta en sí debe estar acompañada de los detalles específicos no solo del pago, sino también los beneficios. Los seguros de salud y los planes de jubilación son del 25% o más de la compensación total. No debería tener que averiguar en mi primer día de trabajo que solo ofrece planes de intercambio y que no ofrece soporte premium. Actuar loco cuando pido detalles sobre todos los tipos de compensación es una bandera roja importante. Competitivo no es una respuesta aceptable. Cuando hace una oferta en una casa, su carta de licitación dice que está dispuesto a hacer una cantidad competitiva sin un número real. En cualquier otra situación, sería visto como un pateador de neumáticos poco merecedor. Los candidatos merecen el mismo nivel de atención y respeto con respecto a los impactos financieros completos de lo que está ofreciendo. Es cierto que cuando se trata de ofertas de trabajo, los detalles son clave. Recuerdo que un amigo se emocionó con una oferta sin preguntar sobre beneficios. Al final, se dio cuenta de que el seguro médico era básico y no cubría mucho. Es importante que se aclare todo desde el comienzo. La falta de detalles puede llevar a problemas, y eso no es lo que uno busca al conseguir un nuevo empleo. Cuando la entrevista es realizada por 4 gerentes hostiles separados que le disparan secamente antes de que pueda terminar de responder la última pregunta. Con mucho gusto respondería a su pregunta una vez que termine de responder su pregunta si todavía pensaba que estaría interesado en un puesto aquí. Sin embargo, basado en gran medida en este proceso de entrevista, no creo que ese sea el caso. Puedo verme a mí mismo, gracias. Historia real. Fue una vez a una entrevista donde había 4 jefes preguntando sin parar. No dejaban que terminara mis respuestas. Al final, les dije que ya no estaba interesado en el trabajo y que podía salir. La verdad es que fue liberador. A veces, es mejor dejar una situación así que seguir sufriendo.
Cuando el trabajo se sintoniza como otra cosa, en comparación con lo que se mencionó en el anuncio de trabajo. Una vez fui a una entrevista sobre un trabajo que terminaría con un título en carpintería después de trabajar, allí bajo la supervisión de un trabajador de alto nivel para un tiempo establecido. Lo que realmente ofrecieron fue el trabajo de monitorear una línea de producción que hizo encimeras de cocina, de plástico reciclado. Me alejé. Algunos años más tarde, la compañía estaba en los titulares por haber cometido un delito ambiental masivo, liberando microplástico y todo tipo de productos químicos en la naturaleza. A mí también me ha pasado eso de que el trabajo no era como lo pintaban. Recuerdo una vez que fui a una entrevista para algo relacionado con la tecnología, pero al final resultó ser solo un trabajo de atención al cliente. Me fui bastante decepcionado. Es curioso cómo algunas empresas intentan venderse de una manera y luego no tienen nada que ver. Ese caso de la empresa que mencionas es aún más preocupante. La peor entrevista que tuve fue para una posición de gestión y fueron muy vagas sobre la naturaleza de la empresa. Me presento y me dijeron que mi entrevista sería con uno de los gerentes y él me mostraría el trabajo en el camino. Confundido, salimos del edificio y él me muestra los productos que vende de puerta en puerta a personas que trabajan en los negocios. Básicamente molestar a las personas en el trabajo para tratar de venderles perfume u otra basura. Decir que compra las cosas baratas de la compañía y la ganancia que puede obtener solo está limitado por el alto precio que puede convencer a la gente de que pague. Dije que no, gracias y me fui. Eso me recuerda a una vez que fui a una entrevista que sonaba bien. Al llegar, me doy cuenta de que era para vender cosas a amigos y familiares. El encargado me decía que el dinero que ganaría dependía de cuántas personas pudiera convencer. No me gustó la vibra y decidí irme. A veces la intuición es clave en estas cosas. Trabajo en ventas y 2 veces entrevisté donde dijeron que tenían que despedir a todo su personal de ventas. Bajé la segunda entrevista las 2 veces. He trabajado pequeñas empresas que tienen un pequeño equipo de ventas de 3 o 4 que renuncian al mismo tiempo. Cuando su compañero de trabajo encuentra un mejor trabajo, inspira a otros miembros del equipo a hacer lo mismo. Conozco una empresa pequeña donde todo el equipo de ventas, compuesto por 5 personas, dejó su puesto el mismo día para unirse a un competidor que había decidido establecer un departamento de ventas externas. Esta estrategia resultó efectiva, ya que los vendedores aumentaron considerablemente sus ingresos y la compañía experimentó un crecimiento impresionante a largo plazo. Una vez que la situación se calmó, el antiguo empleador afirmó que estaba a punto de despedir a todos ellos. En 2018, entrevisté en un centro de cirugía maxilofacial para un puesto de asistente de oficina. El anuncio de trabajo enumeró $15 por hora como salario. Durante la entrevista de trabajo, me explicaron que comenzaría como empleado de prueba con un salario de $13 por hora, y después de 90 días, si todos los socios de la práctica estuvieran de acuerdo, me harían permanente y un aumento a $15 por hora. Les dije que el anuncio de trabajo incluía $15 por hora y no mencionó un periodo de prueba y que deberían ser honestos en sus anuncios de trabajo para que no pierdan el tiempo de los candidatos y su propio tiempo. Luego salí. Acabo de ver un anuncio de trabajo hace unas semanas para el mismo puesto, la misma práctica. Me hace preguntarme si alguna vez encontraron a alguien durante todo este tiempo o si han aprendido algo. Probablemente no. Es interesante ver cómo algunas empresas se manejan. A veces parecen no entender que la honestidad en el proceso de contratación es clave. Un amigo pasó por algo similar, donde las promesas eran diferentes a la realidad. Al final, se dio cuenta que no valía la pena seguir en un lugar que no cumplía lo que anunciaba. Puede que esa práctica siga buscando a alguien y no haya aprendido nada de todo esto. Basado en el peor lugar que he trabajado, durante la entrevista, estás sentado al final de una gran mesa, con un grupo de personas sentadas a su alrededor. Cada uno te salpica con preguntas, estilo de ametralladora. Con ellos hablando uno sobre el otro. Se sintió como un interrogatorio más que una entrevista. Resulta que era un negocio familiar, con el padre dando a cada uno de sus hijos un departamento para administrar. Y todos guardaron su reino ferozmente, algo tan simple como ordenar una computadora tomó una eternidad. La computadora tuvo que ser ordenada a través del departamento de informática, cualquier actualización, como tarjetas de vídeo o memoria, tenía que pasar por el departamento de servicio ya que eran piezas, y cualquier software, incluida una copia de Windows, tuvo que pasar por el administrador del departamento de papelería, que solo realiza un pedido una vez al mes sin importar, el TLDR, evite las empresas familiares con rivalidad entre hermanos, a toda costa. Ese lugar suena como un verdadero dolor de cabeza. Tener que lidiar con tantos egos familiares y reglas absurdas solo para hacer una tarea simple debe haber sido frustrante. Recuerdo haber trabajado en un sitio donde todo se decidía en reuniones largas y tediosas.
A veces es mejor buscar un lugar donde las cosas fluyan sin tanta burocracia, porque al final eso afecta tu salud mental. Entrevisté para un trabajo como gerente general de una compañía de televisión por cable. El propietario de la minoría políticamente conectada había estado llenando como GM. En la entrevista, dejó en claro que había 2 personas en el personal a las que había contratado y no tendrá que preocuparse por ellos en absoluto. Que interpreté como estos son mis monos voladores y si les haces algo, serás despedido. No, gracias. Lo curioso es que fui a trabajar para la misma compañía 2 años después en una ciudad diferente y fueron los mejores para los que he trabajado. A veces las cosas no salen como uno espera. Tuve una entrevista para un puesto que pareció complicada. La dueña mencionó a 2 empleados de forma que se notó que estaban protegidos. Fue un ambiente raro. Pero, 2 años después, terminé trabajando con ellos en otra ciudad. Resultaron ser los mejores colegas que he tenido. A veces, el contexto cambia todo. Fui a una entrevista de trabajo en un lugar que mi abuelo había trabajado, y posteriormente se retiró. Cuando estaba allí, sabía que el medio ambiente era excelente y la gestión también era excelente. Solicité casi la misma posición que tenía, justo en un edificio diferente y escalé un poco. Entrevisté, y rápidamente me ofrecieron un trabajo de mantenimiento, pagado menos, más horas pero una semana de trabajo de 4 días, y la mierda fue de 2 de la tarde a medianoche. Le dije a la señora que no era lo que estaba entrevistando en absoluto, estaba aquí para la posición X. Ella se negó. Le pregunté por qué me estaba entrevistando para ese puesto solo para ofrecerme algo completamente diferente. Ella no tuvo respuesta. Salí. Al salir, me encontré con algunos chicos con los que mi abuelo había trabajado. Me recordaron y me dijeron que corriera. La nueva gerencia aparentemente conducía el lugar al suelo y no podían mantener a las personas. Desde entonces me he metido en la unión de carpintería y estoy mucho más feliz. A pesar de 2 despidos porque la industria no está haciendo demasiado calor en este momento. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como uno espera. Fui a una entrevista en un lugar donde trabajó mi abuelo. Tenía buenas experiencias ahí. Pero resultó que me ofrecieron un trabajo diferente, con más horas y peor paga. No tenía sentido. Al salir, me encontré con algunos que trabajaron con él, y me aconsejaron irme. Ahora estoy en la unión de carpintería, más feliz a pesar de los altibajos. Fui a una entrevista de trabajo en la que 1, perdieron mi currículum y la aplicación 2, se quejó de que nadie quiere trabajar hoy en día mientras arrastraba las solicitudes. Mientras estoy sentado en la entrevista de trabajo, 3, me contrató en el lugar 4, reprogramó mi primer día 3 veces y 5, me envié a casa en mi primer día real porque no me hicieron ninguno de mis documentos y me dijo que no volviera. Mañana no volví, mañana no lo hice, no volví a no volver a no volver a no volver mañana. Que no lo hice, no volví a mí no volví. Eso suena como una experiencia bastante caótica. Es raro que un lugar muestre esa falta de organización. Creo que hubieras tenido que sentirte incómodo en esa entrevista. Al final, parece que fue una buena decisión no volver. A veces, no vale la pena lidiar con ese tipo de situaciones laborales. Esto sucedió en 1986. Tuve una entrevista de trabajo en el área de Orlando y este entrevistador me dijo que era peligroso para mí, como mujer, conducir por la primera 4. No permitiría que su hija de 14 años lo hiciera. En ese momento tenía 24 años y estaba incrédulo que este tipo me dijo esto. No tenía 14 años pero 24 años. Dudo que le hubiera dicho esto a un hombre y si lo hiciera, el tipo probablemente se levantara y no regresaría o cosas, era extraño o algo así. No conseguí el trabajo. Tenía ganas de alejarse en ese punto, pero no lo hizo, ya que esto sería visto como grosero. Es bastante curioso cómo ciertas actitudes pueden revelar mucho de la mentalidad de algunas personas. Recuerdo que a una amiga le pasó algo similar en una entrevista. El entrevistador hizo un comentario que le pareció inapropiado. Ella era completamente capaz, pero el tipo no lo vio así. Al final, no consiguió el trabajo, pero se dio cuenta de que esos comentarios eran más sobre ellos que sobre ella. Tuve una entrevista programada para un tiempo específico. Aparecí 10 minutos antes y tenían una línea de 7 personas esperando un solo entrevistador. Un tipo salió y no parecía muy feliz con su entrevista. Salí por la puerta. Lo principal era que sabía que mi tiempo no iba a ser respetado. El hombre decepcionado era solo la guinda del pastel. También tuve una entrevista donde la recepcionista no tenía idea de que se programó una entrevista. Debería haberme propendido que el personal estaba desorganizado y había un problema de comunicación.
A veces hay que confiar en las señales. Fui a una entrevista una vez, llegué a tiempo y vi a un montón de gente esperando. Un tipo salió con cara de haber tenido un mal rato. Decidí darme la vuelta. Si no respetan mi tiempo aquí, no vale la pena. También tuve otra vez que la recepcionista no tenía idea de mi cita. Eso decía mucho de lo que estaba pasando. Una vez tuve una entrevista que estaba a media milla a pie de mi casa, excelentes salarios, grandes beneficios, y la estaba matando en la entrevista. Entonces uno de ellos preguntó, ¿qué tan bien lidias con el conflicto? Y su colega tuvo la intención de la gente tiene desacuerdos importantes aquí con bastante regularidad, y puede cargarse muy emocionalmente. Estaba sin palabras. Me fui en el momento en que pude, e intenté no salir corriendo literalmente del edificio. A veces, las entrevistas pueden ser incómodas. Una vez, un amigo mío tuvo una experiencia similar. Caminó hasta la entrevista, todo iba bien, hasta que le preguntaron sobre cómo maneja el conflicto. Se quedó callado, porque no estaba preparado para esa pregunta. Al salir, casi se escapa porque la tensión era alta. Es curioso cómo un solo tema puede cambiar la atmósfera. Así son las cosas a veces. Comenzamos a entrevistas para un puesto de cocinero y el gerente de negocios nos envió un paquete de sus preguntas preferidas. Entre ellos estaba, pregunte sobre qué diría una persona con la que han trabajado sobre ellos. Después de que respondan, pídales que llamen a la persona y le deslicen su teléfono. Todos estábamos con un resaltado. Si el entrevistador hubiera hecho eso cuando solicité aquí, no trabajaría aquí. Eso suena bastante intenso. Me imagino que la mayoría de la gente no tiene a mano a alguien que pueda llamar en ese momento. Recuerdo una vez que una amiga tuvo una entrevista en un lugar donde le hicieron preguntas súper raras. Más que ayudar, parecía una prueba de estrés. Al final, le ofrecieron el trabajo, pero se sintió más confundida que emocionada. Es curioso cómo algunos procesos de selección pueden ser tan extremos. Un amigo me remitió a un trabajo y en la entrevista me preguntaron qué me dijo sobre el trabajo. Después de decir un montón de cosas positivas, volvieron a ascender qué cosas negativas han dicho. Luego procedieron a preguntarme cuántos niños tuve y cómo lidié con una personalidad difícil. Básicamente, querer que rata lo que mi amigo me dijo con confianza. Mi amiga ha dicho que su gerente era bastante tóxico, así que no me sorprendió, pero sigue siendo la entrevista más no profesional que he tenido. Eso suena incómodo. Es raro que te pregunten sobre lo que un amigo dijo en confianza. Entiendo que quieras ser honesto, pero también tienes que cuidar tus relaciones. Si ya sabes que la situación es complicada, mejor no involucrarte demasiado. A veces las entrevistas pueden ser más sobre el chisme que sobre las habilidades. Lo importante es que tú te sientas cómodo con lo que compartes. Una vez solicité un trabajo que ofrecía X cantidad. Fui a la entrevista, y no fue una entrevista. Gerente del equipo para el que habría estado trabajando todo el tiempo vendiéndome en la compañía. Nunca me preguntó por mí ni por mis capacidades. Hablé sobre cómo hay dinero para aquellos que quieren trabajar para ello, bla, bla, bla. De inmediato supe que este iba a ser un ambiente con exceso de trabajo. No les dije eso porque estaba desesperado por salir de donde estaba. Pero también estaba feliz donde estaba, pero era un puesto temporal y quería un trabajo antes de que terminara. Tomé mi decisión incluso antes de llegar a casa de que no la iba a aceptar si me ofrecieran. 2 días después, la oferta de trabajo llega por 20K más bajo que el mínimo de la oferta. La respuesta inmediata no está interesada y no pudieron entender por qué. Debería haber sido contundente, pero la industria en la que estoy es pequeña, por lo que nunca quemas puentes. A veces, las cosas no salen como esperas. La historia de la entrevista me recuerda a cuando fui a una que parecía buena. El equipo solo quería hablar de la empresa y no se preocupó por mis habilidades. Al final, me ofrecieron menos de lo que esperaba. Decidí rechazar la oferta sin dar explicaciones. Es complicado, pero hay que cuidar las relaciones en este campo. Al menos aprendí a ser más cauteloso en el futuro. Tuve esta entrevista donde me hizo una conversación en español con otro empleado para asegurarme de que supiera cómo hablar de verdad. Luego me dijo que se esperaba que me quedara después de mi turno no pagado. Es solo la cultura aquí, se dio la mano e ignoró sus llamadas durante semanas. No estoy trabajando un minuto gratis. Es una situación complicada. A veces, las empresas aprovechan esa cultura para pedir más de lo que realmente deberían. Es bueno que supieras tus límites y no aceptaras trabajar gratis. Siempre hay que valorar el tiempo y esfuerzo. Es mejor no caer en esas prácticas que no son justas.
Al final, vale más la tranquilidad que seguir en un lugar así. Entrevisté con una empresa para un muy buen trabajo, hago contabilidad. Realmente pensé que quería el trabajo. Pagado muy bien, buena ubicación, oportunidad decente de moverse hacia arriba. Pero la primera señal era que el jefe estaba muy seco e infantil. Ella me preguntó qué buscaba en una empresa. Dije que realmente me gustaba un lugar que la gente era amigable y se llevaba bien y era un lugar feliz porque pasas un montón de tiempo en tu trabajo. Luego procedió a decirme en una larga diatriba cómo el trabajo no era un lugar donde la gente debería venir a socializar, y que su lugar de trabajo es para el trabajo, no para amigos. Y esa conversación inactiva era algo que desalentaba altamente, cosas así. Tenía la sensación de que el lugar estaba conectado demasiado. Cuando terminé con la entrevista, me di cuenta de que la oficina estaba muy llena, tenía cero ruido, y nadie estaba en el cubo del otro. Y todos los cubículos en los que miro eran muy espartanos y desnudos de nada personal. Le dije al reclutador que me consiguió la entrevista para decirles cortésmente que no estaba interesado. No quiero sentarme en silencio durante 8 horas al día. La verdad es que eso suena bastante incómodo. ¿Te imaginas estar en un lugar donde la gente no se habla ni tiene un ambiente cordial? Al final, prefiero un trabajo en el que la gente sea amigable y puedas tener interacciones normales. Pasas muchas horas ahí, así que lo mejor es estar en un lugar donde te sientas a gusto. Buena decisión no seguir adelante con eso. Esto me sucedió en 2021 cuando entrevisté para un papel de gerente de proyecto en la compañía de mi esposa, aunque en una división completamente diferente a ella. Durante la pantalla de recursos humanos, dije que mi salario solicitado era de $95,000, 10K sobre lo que gané en ese momento. La persona de recursos humanos dijo que no era un problema y me pasó a la siguiente etapa. Entrevisté con el potencial gerente de contratación y luego tuve una entrevista en un panel de 2 horas con mis posibles colegas. Todo salió bien y me extendieron una oferta. Esa oferta fue por $75,000, 20K menos de lo que pedí y fue acordado. Esto también fue 10K menos de lo que gané en mi trabajo en ese momento. No había forma de que estaba dispuesto a tomar un recorte salarial, especialmente porque no necesitaba hacerlo. Cuando se le presiona la disminución repentina del salario, sus recursos humanos me dieron una excusa sin sentido sobre la equidad a nivel de banda y restricciones presupuestarias desconocidas. Mi hermana fue contactada varias veces por otras ofertas laborales. En una ocasión, el salario ofrecido era 10,000 menos y la ubicación estaba más lejana. Así que, ¿debería dejar su trabajo actual, desplazarse más y recibir menos dinero? No entiendo por qué pensaron que alguien aceptaría esas condiciones. Tuve una gran entrevista que me amaban y ofrecieron 30K por debajo de mi precio de venta. El trabajo agregó y mi experiencia no equiparó el precio que ofrecieron. Les dije que lo pensaban y volvieran a mí si realmente me querían. Recibí una llamada 2 días después diciendo que retiraron el trabajo y están contratando rollos de nivel de entrada. Supongo que somos yo y otros solicitantes donde fuera de su presupuesto para que tuvieran que cambiar. Les dije que estaba muy molesto que mi tiempo se desperdiciara cuando el trabajo agregado tenía un rango que podía encontrar. A veces las entrevistas no salen como esperamos. A mi amigo le ofrecieron un sueldo mucho más bajo de lo que pedía. Lo pensó y decidió no aceptar. Al final, solo contrataron a personas con menos experiencia. Él se sintió frustrado por perder tiempo, especialmente porque el anuncio decía otra cosa. Al final, es bueno saber cuánto valemos y no conformarnos con menos. El bufete de abogados de familia trató de hacerme eso. Entrevistado bien y recibió la oferta. La publicación dijo que el comienzo de la base de 125K. Carta de oferta dijo 70K. Cuando se le preguntó si había un error tipográfico y dijeron que no, eso es lo que están ofreciendo. Incluso con la estructura de bonificación, si me quemara la facturación de 2.100 horas al año, todavía terminaría a 100K. Solo rechazó rotundamente la oferta y dijeron no hay contrarrestar. No, mi amigo. Si está comenzando tan por debajo de lo que publicas que espera negociación, nunca voy a creer que estás negociando de buena fe. Eso suena frustrante. Te preparas para algo grande y luego te ofrecen mucho menos. Rechazar la oferta parece lo mejor en ese caso. No tiene sentido trabajar duro para ganar menos de lo que prometieron. A veces las empresas no son honestas en lo que dicen. No vale la pena el esfuerzo si no hay confianza. Una vez entrevisté para un trabajo en un hospital que tenía 3 niveles de pago según la experiencia. Me entrevisté, me ofrecieron el trabajo, me dijeron que calificé para el más alto nivel de pago, y que recursos humanos me llamaría con todos los detalles. Cuando RRHH
Llamó para ofrecerme oficialmente el trabajo y repasar el salario, fue más bajo que el primer nivel de pago anunciado. Lo mencioné por teléfono y todo lo que hicieron fue decir que eso era lo que pagaba el nivel de trabajo. Yo decliné. No estoy seguro de cómo anuncia que lo más bajo que pagan es la cantidad X, 20, pero de alguna manera ofrece una oferta aún más baja cuando alguien califica para el pago superior. Eso es raro. Es frustrante cuando te dicen una cosa y luego resulta ser otra. Tenía un amigo que pasó por algo similar en otro trabajo. Le prometieron un salario decente, pero cuando llegó el momento de firmar, era mucho menos. Al final, decidió no aceptar. Entiendo por qué. Es mejor buscar algo donde realmente valoren tu experiencia. Al menos no perdiste tiempo en un lugar que no paga lo que dice. Tuve que esto me pasó a mí. Fui muy claro con mis expectativas salariales desde el principio y pasamos por 3 rondas de entrevistas. Al final, me bajaron diciendo que tendrían que entrenarme. Les dije que lo que estaban ofreciendo era mucho más bajo de lo que estaba haciendo actualmente y no me dio ningún incentivo para correr el riesgo de cambiar de compañía. La firma de fallas que nos conectó incluso los dejó caer como clientes sobre ella. Es una situación bastante común. A veces, aunque seas claro sobre tus expectativas, hay empresas que intentan ofrecer menos. La verdad es que si ya estás en un buen lugar, no vale la pena arriesgarse por menos. La reacción de la firma de cazatalentos también dice mucho, si no lo ven como un buen trato, es una señal de alerta. Es bueno poner límites desde el principio. Tenía una oferta de trabajo de 19 por hora, mientras que otras compañías que iniciaron las tarifas eran de 23 a 25 años por hora. Traté de negociar y me dijeron que no tenía experiencia, cuando en realidad tenía 3 años de experiencia haciendo el mismo trabajo en otro lugar jajaja. No dejarían de llamarme y enviarme un correo electrónico preguntándome si todavía estaba interesado. Eso suena frustrante. Es raro que una empresa no valore la experiencia que uno tiene. A veces, parece que solo ven números y no a la persona detrás de ellos. Es curioso cómo insisten después de hacer una oferta tan baja. Al final, creo que es mejor buscar donde realmente valoren lo que traes a la mesa. Hay muchas oportunidades allá afuera. Una advertencia de la experiencia aquí: si no se le ofrece el extremo superior, debe preguntar por qué si cree que debería ganar esto. Cuando era gerente, alguien me hacía esta pregunta. Resulta que el reclutador había inflado en exceso los números de oferta de trabajo para que la persona solicitara. Ya les estaba ofreciendo el extremo superior de mi presupuesto, y después de las discusiones, y quemar el puente con el reclutador permanentemente. Vinieron a bordo para mi oferta, pero pusimos un plan para el dinero para asegurar que el dinero de la persona que se asegurara de la persona. Compañía, una promoción y durante esos años aumentó totalmente su pago en 60% de la oferta inicial. Cuando era gerente, un compañero me preguntó por qué su oferta no era más alta. Resulta que el reclutador había inflado los números para atraerlo. Yo ya le estaba ofreciendo lo máximo que podía, así que le expliqué la situación y decidimos trabajar juntos en un plan para incrementar su salario. Con el tiempo, lo apoyé en su formación y logró un buen aumento, terminando con un 60% más de lo que ofrecía al inicio. Literalmente he colgado a los reclutadores para esta mierda. El salario es un 20% menos que en la publicación. Bueno, estaba interesado en el puesto y el salario publicó, sí, pero debido a su experiencia, no podemos ofrecerle esa cantidad. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta posición específica si ahora me está diciendo que ahora no estoy calificado para ello? Es frustrante cuando eso pasa. Una vez tuve una entrevista donde me dijeron el mismo cuento. Me presentaron un sueldo que sonaba bien, pero al final resultó ser mucho más bajo. Al igual que tú, me pregunté por qué seguían hablando de la posición si no cumplían con lo que prometían. A veces simplemente no vale la pena. Lo mejor es seguir buscando. Una vez había leído que una mejor manera de abordar esta pregunta es preguntar: ¿a qué posición fue promovida mi predecesor? Implica que tiene la intención de permanecer en el trabajo y está ansioso por avanzar, pero los coloca en la posición de admitir que el empleado anterior saltó el barco. Dependiendo de cuán incómoda sea su respuesta, puede determinar si su partida puede haber sido en circunstancias incómodas o no. Una vez, un amigo mío estaba en una entrevista de trabajo. Le dijeron que su predecesor había dejado la empresa de forma repentina. Mi amigo preguntó sobre la promoción que había recibido. La reacción del entrevistador fue un poco incómoda, lo que hizo a mi amigo pensar que tal vez hubo problemas. A veces, las preguntas sencillas pueden revelar mucho de la situación de una empresa. Me preguntaron qué salario esperaba.
Les dije mi número y respondieron con nunca hemos pagado tanto por este puesto. A lo que respondí, es lo que vale esta posición. Y, esta podría ser la razón por la cual ha tenido que ajustar al departamento alrededor de las personalidades. Y, francamente, no hay ofensa, pero solo porque nunca has pagado tanto no es mi problema. Es lo que valgo. Tendremos que verte y responderte. Una empresa me consultó sobre mi salario actual. Al preguntar por la relevancia de esa información, me comentaron que era para determinar una posible oferta. Respondí que ya había compartido mis expectativas salariales, las cuales consideraba como un incentivo adecuado para cambiar de trabajo. Finalmente, obtuve el puesto con el salario que había solicitado. Ojalá hubiera visto esto antes y acabo de salir de una entrevista. 2 personas presentes, uno de ellos dejó la llamada y se reincorporó. La única pregunta que hicieron fue si podía escuchar un álbum de música por el resto de mi vida. No podía responder mis preguntas, preguntada de manera abrupta y grosera si tenía más preguntas. Dejaba la llamada sin decir adiós mientras todavía estaba hablando con la otra persona. La otra persona me preguntó, no literalmente, pero si el candidato político con el que estaba trabajando tenía un mal día, ¿cómo podría ayudarlos a no tener un mal día? Fue la entrevista más ridícula que he tenido. Es una historia interesante. A veces, las entrevistas pueden ser raras y hasta incómodas. Esa pregunta sobre la música es bastante extraña y parece que no hubo buena comunicación. El hecho de que uno de los entrevistadores se fuera sin despedirse es simplemente poco profesional. En esos momentos, lo mejor es seguir adelante. Al final, es solo una experiencia más en el camino. Mi esposo estaba tratando de conseguir este trabajo como chef en una guardería. Era casi imposible conseguirlos, tardaron una eternidad en enviar actualizaciones a través del proceso. Señor ayuda a los padres cuyos pisos a este lugar, no son una cadena, así que dudo que tengan un portal. 5 rondas con un cambio de gestión en el medio, y 2 turnos de prueba donde estaba haciendo su comida. Creo que fueron 2 meses en total. Cuando no consiguió el trabajo, los acusó por su trabajo. Pagaron. No recomendamos el lugar. Este es el primer momento en el que escucho esta palabra en un contexto diferente al de un famoso usuario de Reddit. Mi madre tuvo una entrevista que fue básicamente mediodía, primero fue el almuerzo con un vicepresidente en la compañía, luego un recorrido por la instalación, y luego otra reunión, que la única persona no se presentó, y luego se reunió con recursos humanos para discutir posiblemente salario. Este fue el lunes pasado. También esto fue después de varias entrevistas virtuales. Ella todavía no ha escuchado si le están ofreciendo el puesto. Las empresas han perdido el respeto por informar a los postulantes cuando no son elegidos. Parece que prefieren mantener a las personas en espera, por si acaso la persona seleccionada no resulta ser la adecuada. Ja. Una vez tuve una entrevista con el transporte público. Trabajo de nivel inferior. No se necesita educación. Tenían un proceso de entrevista grupal de 8 horas que incluía ver vídeos, una prueba de matemáticas sin usar calculadoras y un examen escrito sobre los vídeos que vimos, seguido con 4 a 5 entrevistas tribunales, estas eran individuales. Me dijeron que estaba demasiado calificado en mi tercera entrevista. No conseguí el trabajo. Medio año después, cuando regresé a la escuela, llamaron para ofrecerlo. Me alegro de haber dicho que no. A veces, las entrevistas pueden ser una locura. Esa experiencia de un proceso tan largo para un trabajo básico es algo que no se ve todos los días. A veces, ser sobrecalificado puede ser un problema. Me parece bien que decidieras no aceptarlo después de todo. Al final, es mejor hacer algo que realmente te interese. Trabajé en un lugar que trató de convencernos de que si nos divertimos en el trabajo, era parte del equilibrio de la vida laboral. Entonces, si lograste encontrar algunos momentos divertidos en el trabajo, necesitabas menos de la vida parte del equilibrio. Por extraño que parezca, el propietario del lugar tuvo un colapso mental completo y tuvo que trabajar desde casa durante unos meses. Teo no era un tipo de negocio de trabajo desde casa. Eso suena un poco raro. Intentar mezclar la diversión con el trabajo como un balance no suele funcionar. Al final, la salud mental es más importante. Lo del dueño resultó irónico, ¿no? Promovía diversión mientras enfrentaba su propia crisis. A veces la realidad choca con esas ideas de balance y nos recuerda que no todo es tan simple. Jo chico. Mi último trabajo tuvo un montón de banderas rojas gigantes, pero este fue uno que debería haber identificado hace mucho tiempo. El propietario siempre decía: nunca evitaré que alguien intente mejorarse.
Noble, ¿verdad? Excepto que si descubriera que eras trabajo de trabajo, te despediría, porque no quiero que pierdas mi tiempo si no vas a quedarte a largo plazo. Amigo, eres dueño de una tienda de ruedas y neumáticos, no eres una gran corporación. La posición más alta en la tienda debajo de él fue algo a lo que llegué en unos 2 años. Ese trabajo tenía señales de advertencia desde el principio. El dueño decía que apoyaba el crecimiento personal, pero si supiera que buscabas otro empleo, te echaba. Eso no tiene sentido. Era un taller de llantas, no una gran empresa. Alcancé el puesto más alto en 2 años. Ahí te das cuenta de que algunas promesas no son más que palabras vacías. Tuve una entrevista como esta hace un par de años. Decidí unos minutos después de la entrevista que no quería el trabajo. El gerente de contratación se jactó de que tan bien escrito estaba la publicación de trabajo y cómo era imposible para mí tener alguna pregunta sobre el trabajo. Se sintió increíblemente ofendido cuando hice preguntas sobre el trabajo porque la publicación no estaba bien escrita y era muy vago. No comprendo por qué algunos responsables de contratación se sienten ofendidos al recibir preguntas. ¿No es positivo que los candidatos indaguen sobre aspectos del puesto, ya que refleja su interés? La persona con la que traté tenía una actitud muy sarcástica y la asistente temía intervenir debido a las respuestas despectivas que él daba constantemente. En mi primer trabajo después de graduarme de la universidad, estaba teniendo una excelente primera semana y la oficina parecía un lugar agradable y productivo para trabajar. El jueves, uno de los otros trabajadores, a propósito of nothing, solo dijo, ¿alguien nota que también hemos estado trabajando esta semana? A lo que alguien más respondió, sí, eso es porque, el jefe, no está aquí esta semana. En retrospectiva, esa era una gran bandera roja, pero simplemente no tenía la experiencia para verla todavía. Es curioso cómo a veces no notamos las señales. En mi primer trabajo, también pensé que todo iba bien. Una vez, un compañero mencionó que todos estábamos haciendo un gran trabajo porque el jefe no estaba en la oficina. En ese momento, no me di cuenta de lo que eso podía significar. Mirando atrás, me doy cuenta de que esa opinión era un aviso de algo más profundo. Comencé en una empresa como esta y me negué a moverse. Le pregunté dónde decía eso en el manual y era la primera vez que me defendía para un adulto. Hizo que todos, incluido yo, realmente incómodo, pero revisaron el manual y descubrieron que era una regla para los gerentes, pero no los empleados no gerentes, lo que llevó a un grupo de otros tipos a ir de enojados por mí por tener una barba realmente feliz por allanar la forma de hacer crecer su cabello facial. Me hubiera gustado haber hecho algo tan impresionante. Simplemente mencioné que formaba parte de mi falsa religión, el pastafarismo, y busqué otra ocupación en su lugar. Pregunta de seguimiento, ¿es eso como una familia disfuncional que consigue que los policías llamen a cada acción de gracias? ¿O simplemente una familia típica donde nadie habla entre sí porque la tía abuela y la tía abuela Marta tuvieron una discusión hace 30 años y no se le permite jugar con esos niños de la otra familia? Es más como la segunda opción. La familia tiene sus tensiones, pero no es nada extremo. Hay rencores antiguos, como el problema entre las tías que arruinó muchas reuniones familiares. A veces se siente raro cuando la conversación se corta en ciertos temas y todos solo evitan la mirada. La tradición sigue, pero la atmósfera es un poco tensa. Al final, todos intentan mantener la paz, pero no es fácil. Sé de una pequeña empresa donde toda la fuerza de ventas de 5 renunció el mismo día para trabajar para un competidor que decidió comenzar un departamento de ventas anticipado. El golpe funcionó en el sentido de que el vendedor ganó mucho más dinero, y la compañía creció como loca. Crecimiento loco a largo plazo. Después de que el polvo se estableció, el empleador pasado dijo que se estaba preparando para dispararlos a todos. Sí, claro. Eso pasa a veces en el mundo laboral. La gente busca mejores oportunidades y si ven que un competidor ofrece más, no dudan en irse. Al final, el exjefe se dio cuenta de que tal vez su plan de despidos no era tan inteligente. Las empresas necesitan estar atentas a las necesidades de sus empleados, o pueden perder a su mejor talento. Es una lección dura, pero a veces necesaria. Mire los autos de los empleados en el estacionamiento. Si ves a un grupo de batidores bombardeados GTFO porque no le están pagando a sus empleados, toma eso con un grano de sal, por cualquier cantidad de razones. Trabajé en la oficina satelital de una empresa de tecnología. La oficina estaba en una ciudad universitaria relativamente pequeña, y el edificio fue compartido por varias otras compañías.
La mayoría de mis compañeros de trabajo eran jóvenes que acaban de salir de la universidad, al menos el doble del salario medio para el área, pero en su mayoría conducían batidores. Estaban poniendo su dinero en otro lugar, probablemente en cuentas de jubilación para que pudieran retirarse a mi edad. A veces, las primeras impresiones pueden ser engañosas. Recuerdo cuando empecé a trabajar en una oficina pequeña. La mayoría de mis compañeros de trabajo eran jóvenes y parecía que tenían autos viejos. Pensé lo mismo que tú, pero resultó que estaban ahorrando para su futuro. Al final, no importa el auto que manejes, sino cómo gestionas tu dinero y tus prioridades. La gente a veces sorprende. He tenido una compañía que me pregunte cuál era mi salario actual. Le pregunté por qué era relevante y dijeron que era para ver qué me podían ofrecer. Simplemente respondí que ya comunicaba mi expectativa salarial y que era lo que veo como suficiente incentivo para dejar mi trabajo actual. Conseguí el trabajo al salario que le pregunté. Es interesante ver cómo algunas empresas ponen tanto énfasis en el salario actual de una persona. A veces, lo que realmente importa son tus expectativas y lo que estás dispuesto a aceptar. En mi caso, también tuve que ser firme al respecto. Al final, al conseguir el trabajo con lo que pedí, me di cuenta de que defender tu valor puede dar buenos resultados. Tuve una entrevista durante todo el día como esa una vez, hace mucho tiempo, en una de las grandes compañías de semiconductores. Era bastante loco, pero aún así, todo fue en un día. Y tenía algo de sentido porque tenían que volarme en todo el país solo para asistir a la entrevista, por lo que, por supuesto, no la iban a difundir durante varios días. Tuve una experiencia similar cuando fui a una entrevista larga en una empresa grande. Me enviaron en avión desde otra ciudad solo para eso. Pasé todo el día allí, así que no era raro que quisieran hacerlo en un solo día. Fue agotador, pero al mismo tiempo, tenía sentido. Al final, solo quería que terminara y regresara a casa. Mi proceso de entrevista de Google consistió en un cheque de recursos humanos previo a la pantalla, luego una entrevista técnica basada en el teléfono, luego un vuelo a Mountain View para dar una presentación de investigación de 45 minutos seguida de un QA de 15 minutos. Después de eso, 6 entrevistas separadas de 1 hora con una gira por el campus en el medio. El último entrevistador fue el más difícil, pidiéndome que escribiera ecuaciones en la junta blanca. En ese momento podría haber entendido mi nombre, y mucho menos las ecuaciones. De manera similar, en mis 22 años de trayectoria profesional, solo he tenido una entrevista presencial en la que no recibí una oferta. Estoy satisfecho con esa experiencia. Realmente depende de la situación y el contexto. Si vas a entrar en tu primera entrevista y la primera pregunta que tienes es sobre el pago, puede verse como un mal gusto. Debería ser una de las últimas preguntas que aumentan. Por otro lado, si no se publica el salario del puesto, entonces está en el entrevistador declarar en algún momento del proceso de entrevista cuál es el salario para el puesto. Se otorga una gama general durante la primera entrevista y se puede negociar un número final en la tercera. /última entrevista es la regla general. En mi primera entrevista, recuerdo que la pregunta del salario salió demasiado pronto. Fue incómodo, como si estuviera más preocupado por el dinero que por el trabajo. Luego, en otra entrevista, el reclutador mencionó el salario justo después de los objetivos del puesto. Fue mucho más relajado. Al final, es un equilibrio, saber cuándo preguntar y cuándo dejar que lo mencionen. Así va el juego. Trabajé en un almacén una vez donde el propietario, el gerente de piso y el gerente de ventas estaban relacionados, y tenía a varios de sus hijos trabajando en el piso claramente preparados para hacerse cargo de las riendas una vez que se retiraron. Los jefes estaban bien, pero sus hijos eran imbéciles. Mi hermano había trabajado allí antes que yo, y alguien una vez me preguntó por qué se había ido. Respondí, mi hermano no sentía que había muchas oportunidades para avanzar aquí. El otro empleado simplemente asintió. Eso pasa a menudo en lugares como ese. Familias que controlan todo y los demás simplemente tienen que lidiar con eso. Al final, muchos se quedan atrapados sin saber qué hacer. Yo creo que hay que buscar más allá cuando sientes que no hay oportunidades. Mi hermano hizo bien al irse. No hay mucho sentido en quedarse en un lugar donde sabes que no hay futuro. Bien. No entiendo por qué algunos gerentes de contratación se ofenden cuando se les hace preguntas. ¿No es eso una buena señal cuando los candidatos cuestionan ciertos puntos de trabajo porque muestra interés? El tipo con el que traté tenía una actitud muy sarcástica sobre todo y el pobre asistente tenía miedo de hablar, porque este tipo tenía una respuesta tan imbécil a todo.
Me ha pasado algo parecido. Una vez, fui a una entrevista y el encargado parecía molesto cuando hice preguntas. Pensé que era normal tener dudas. La asistente se veía incómoda, como si no pudiera decir nada. Al final, no me quedé con la impresión de que era un buen lugar para trabajar. Es curioso cómo el comportamiento de alguien puede arruinar toda una experiencia. Muy pocas cosas en la vida son un binario, pero creo que se ajusta a que hay dos tipos de personas: las que viven para trabajar y aquellos que trabajan para vivir. Para el primero, es algo perfectamente razonable no pensar en nada más que trabajar. Y es especialmente difícil cuando tienes un gerente así y tu único objetivo es mantener un techo sobre tu cabeza. Creo que eso es bastante cierto. Conozco a varias personas que son así, obsesionadas con el trabajo y olvidando lo demás. A veces, uno se siente atrapado en esa rutina solo para pagar las cuentas. No es fácil, especialmente si tu jefe tiene esa mentalidad. Hay que encontrar un equilibrio, si es que se puede. Al final, la vida debería ser más que solo el trabajo. Fue la entrevista más extraña. Siendo real, no lo hice muy bien de todos modos, fue hasta el día de hoy la peor entrevista que he hecho. No me habría contratado. Dicho esto, fue extraño la gran cantidad de preguntas que hicieron sobre el drama interpersonal. Tuvieron un buen bono de inicio, pero en última instancia me alegro de que no haya funcionado. Es curioso cómo a veces las entrevistas pueden ser tan raras. No siempre se trata de las habilidades técnicas, a veces las preguntas son sobre conflictos personales. No creo que me hubiera contratado tampoco. Aunque el bono era atractivo, al final, creo que fue lo mejor. Aprendí a no preocuparme tanto por esas experiencias malas. Al igual que el otro lado, como el entrevistado, mi última posición no era la correcta, por lo que estoy buscando oportunidades de que, XYZ cosas que el empleador ofrece. Buscar un trabajo, especialmente cuando no tiene uno, es terrible, y muchos de los consejos que puede o no puede tomar depende de sus habilidades y de cuán presionando su situación financiera. No es fácil buscar trabajo, especialmente cuando no tienes uno. Recuerdo que un amigo pasó por eso. Tenía habilidades buenas, pero siempre se sentía presionado. Se dio cuenta de que lo importante era encontrar un lugar que encajara con lo que quería, no solo por necesidad. Al final, encontró algo que le gustó. A veces, todo lo que necesitas es un cambio de perspectiva. No es la forma en que lo habría respondido si eres un profesional con habilidades y experiencia. Entonces debes saber cuál es el rango salarial promedio para ese papel en la entrevista. No hay nada de malo en esto es lo que valgo. Si esto está fuera de alcance para ti, entonces estás buscando a alguien con menos experiencia. Yo tuve una experiencia similar. Fui a una entrevista y el reclutador me preguntó sobre mis expectativas salariales. Le dije lo que pensaba que valía basado en mi experiencia. La reacción fue fría, pero al final, me di cuenta de que era mejor ser honesto sobre mis expectativas. Al final, no conseguí el trabajo, pero aprendí a no subestimarme. Es importante conocer el valor personal en el mercado laboral. Un día tuve un día de pantalla telefónica, seguida de una entrevista en persona con 3 personas otro día, seguido de una entrevista de mediodía con 5 personas diferentes, incluido el CEO. Me dijeron que todos tenían cosas buenas que decir sobre mí. Entonces, me fantasma. Ya había asumido que iban a promocionar desde adentro, pero con toda la comunicación anterior ni siquiera podían enviar un correo electrónico diciendo que iban en otra dirección, ni devolverían mis llamadas. De ahora en adelante, si se va a hacer entrevista tras entrevista, no estoy interesado. Es una experiencia común en el proceso de búsqueda de empleo. Te preparas, asistes a múltiples entrevistas y luego, nada. Es frustrante cuando no recibes ni un mensaje de cierre. La falta de comunicación es bastante desalentadora. A veces, es mejor centrarte en oportunidades que valoren tu tiempo y esfuerzo. Aprendes a no tener expectativas demasiado altas. Hay más opciones allá afuera. Si no es un candidato adecuado, escuchará de inmediato. Si no escucha nada por un tiempo después de la entrevista o aplicación, usted es un candidato potencial, pero no el favorito. Las cartas de lo siento, pero elegimos a otra persona, solo se envían después de que el candidato ganador firmó el contrato. A veces, después de una entrevista, te quedas esperando y es incómodo. Recuerdo que un amigo estuvo en esa situación. Lo llamaron para una entrevista en un buen trabajo, estuvo confiado, pero luego nada. Pasaron semanas y solo le confirmaron que no fue elegido después de que ya habían firmado con otro.
Es una forma de manejar el proceso. Te deja en la incertidumbre. Hago las entrevistas en mi empresa. No discuto salario, beneficios, etc. Esto es algo que queda al gerente en una segunda entrevista. Que es bastante normal en los Países Bajos. Me concentro en el tipo de persona y veo si saben de qué están hablando. Para ver si son adecuados para el equipo. Siempre que sea un aspecto claro del proceso, está bien. Si puedes decirles, hablarás con un gerente en la segunda entrevista que podrá responderte, eso es mejor que no decir nada. El verdadero inconveniente surge cuando los entrevistadores mantienen a los candidatos en un limbo, buscando que se involucren solo para ofrecerles un salario mínimo. He sido testigo de situaciones así y ha sido desalentador observarlo. He estado allí desde el otro lado. Encargado de realizar entrevistas en la etapa 2 para nuevos miembros del equipo en el que estaba en el último año, algunos reclutas me informarían, otros no lo harían. Pero las finanzas no tenían nada que ver conmigo, el rango salarial y la oferta dentro de ella fueron manejadas por el gran jefe, y los beneficios fueron negociados en su mayoría a nivel corporativo por el sindicato. Podría responder cualquier pregunta que les guste sobre el trabajo, las tareas, las habilidades requeridas, el flujo de trabajo, la cultura organizacional, etc. Pero si quisieran saber cuánto se les pagaría o si podrían tener un automóvil de la compañía, entonces realmente no era el hombre que preguntara. He estado en una situación similar. Me encargué de realizar entrevistas para nuevos miembros en mi equipo. Algunos iban a trabajar conmigo, otros no. Podía aclarar muchas cosas sobre el trabajo y la cultura, pero cuando se trataba de salarios o beneficios, tenía que decir que no era el indicado. La verdad es que esas decisiones las tomaban otros. A veces, eso puede ser frustrante. Es un poco tarde donde estoy, pero lo que estoy pensando es por las respuestas. Voy a hacer 3 publicaciones en mi cuenta mañana. Uno para las banderas rojas busque en la entrevista de trabajo o para las banderas rojas que los busquen mientras esté en su y luego el tercero será la hoja de cálculo de Excel para el interruptor de la ilusión sobre las tasas de pago. Parece que tienes un buen plan. Hablar sobre las señales de alerta en entrevistas y trabajos siempre es útil. La gente a menudo pasa por alto esas cosas. Y lo de la hoja de cálculo suena interesante, puede ayudar a muchos a entender mejor lo que deberían ganar. Me gustaría ver cómo queda todo eso. Simple y directo, creo que va a captar la atención de tus seguidores. Oh, sí, definitivamente. Por lo general, tenemos las entrevistas divididas en 2 y ambas son el mismo día. Siempre tratamos de tenerlos cerca de otro para que el candidato no pase tiempo esperando. A lo sumo, tienen que esperar 15 minutos, 30 minutos. Esto siempre se explica cuando se hacen las citas para que sepan de antemano. Luego, al día siguiente, o el día siguiente, lo haremos saber a los candidatos si deseamos ofrecerles el trabajo o no. En ese momento, una segunda entrevista está programada para hablar sobre beneficios salariales, etc. Parece que tienen un proceso bastante claro para las entrevistas. Me recuerda a cuando entrevisté para mi primer trabajo. Me dijeron que todo sería rápido, pero terminé esperando más de 1 hora. Fue un poco incómodo. Al final, me ofrecieron el puesto, pero no era lo que esperaba en términos de salario. Esa experiencia me enseñó a ser más directo desde el principio. Sí, fue la compañía donde el jefe decidió pagar a todos $75,000 al año, incluidos los conserjes. Y cuando todos les dijeron que iban a perder dinero y que no sería rentable, resulta que cuando las personas están ganando suficiente dinero para sobrevivir e incluso hacer crecer a su familia, voluntariamente cuidan de la empresa. Cuando COVID se acercó, el propietario tuvo una conversación honesta con los empleados cuando ocurrió COVID, varios de los empleados incluso estaban dispuestos a rechazar temporalmente un cheque de pago por completo. Creo que algunos de ellos incluso vivieron en la oficina y otros decidieron voluntariamente tomar un cheque de pago reducido por un tiempo después de que el propietario pague todo lo que se les debe a los interesados, y los empleados están tan felices de que le dijeran a un tiempo después de que el propietario también pague todo lo que se debe a los intereses. Y los empleados están tan contentos de que lo hayan aceptado para comprar un tiempo después del el propietario que también pague todo lo que se les debe a los interesados. Y los empleados están tan felices de que le dijeron un tiempo que no logra todo el propietario. Consideración, pero la compañía está funcionando con éxito. Es interesante ver cómo una decisión así puede cambiar completamente la cultura laboral. Cuando la gente se siente valorada y segura, tiende a dar lo mejor de sí. Durante la pandemia, esos empleados demostraron lealtad al propietario, lo que no se ve a menudo.
La forma en que el dueño regresó el dinero con intereses muestra un verdadero compromiso. Al final, todos salieron ganando, y eso es lo que importa. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.